Dios te bendiga, amada Iglesia Génesis. Dios bendiga a los amigos y hermanos que se conectan en nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, la llave del reino, nuestra plataforma de Facebook y también TikTok e Instagram. Muchas bendiciones, reciban un gran abrazo de parte de la Iglesia Génesis, la llave del reino y de sus pastores Neco y Emily. Y hoy estamos a través de la Biblia aprendiendo más de ella. La Biblia es el único libro donde su autor está presente. Y es el único autor, aquel que se le reveló a los discípulos y a los hombres del Antiguo Testamento. Se inspiró el Espíritu Santo para que ellos escribieran los 66 libros que son de bendición para tu vida y la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno que estás conectado a nuestro canal o a nuestra plataforma de Facebook. Hemos estado hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto comienza con Moisés, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí y la liberación del pueblo de Israel. Luego está el Pentateuco, Josué, y hoy nos toca el libro de los jueces. Y vamos a conocer la historia, la verdadera historia del pueblo de Israel. Me dirá, y pastor, ¿y qué beneficio le saco yo al libro de los jueces? Le sacas mucho beneficio, mi amado, mi amada, porque es de bendición para tu vida, aprendizaje. ¿Sabe? La relación con Dios se forma de la lectura bíblica, de la oración y del ayuno. Por eso es necesario esas 3 cosas bien importantes. Y la última y no menos importante, congregarte en la iglesia. También tenemos el nuevo pacto, cuando Jesucristo se reúne con los discípulos y establece el nuevo pacto en su sangre. Amén. Cuando está dando la cena con los discípulos, que luego Judas lo entrega, lo vende y es crucificado. Y a través de su crucifixión tenemos vida y vida eterna. A través de su sangre, de su llaga fuimos nosotros curados. Y hoy nos gusta hablar de este libro, el libro de los jueces. El autor de los jueces no especifica el nombre de su autor, pero la tradición es que el profeta Samuel pudiera haber sido el autor del libro de los jueces. La evidencia interna indica que el autor de jueces vivió poco después del periodo de los jueces. Samuel se ajusta a estas características. Fue escrito entre el año 1000 al año 1045 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un dato que yo quiero resaltar. Después que Josué entra a la tierra prometida, a Canaán, quedaron cananeos vivos. Y el pueblo de Israel adoptó conductas, ídolos, y se fue tras esos ídolos. Cuando Dios le dice a ellos, no seas como las demás naciones. Luego del libro de los jueces comienza cuando
Ellos piden un rey como las demás naciones. El libro de los jueces puede ser dividido en dos secciones, capítulo 1 al capítulo 16, donde se relatan las guerras de liberación, comenzando con la derrota de los cananeos en manos de los israelitas y terminando con la derrota de los filisteos y la muerte de Sansón, que fue el último juez. Del capítulo 17 al capítulo 21, conocido como un apéndice y sin relación con los capítulos previos. Estos capítulos son indicados como un tiempo cuando no había rey en Israel. Originalmente, el libro de Ruth forma parte del libro de los jueces, pero en el año 450 fue separado para convertirse en un libro independiente. Ese es el libro de los jueces. Hay unos versos clave que me llaman la atención del libro de jueces. Y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que les despojaban al pueblo de Israel. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras los dioses ajenos, los cuales Dios le dijo, no vayas a ellos, a los cuales también el pueblo de Israel los adoró. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Ellos desobedecieron todos los mandatos de Jehová. Y cuando Jehová levantó jueces, Jehová estaba con el juez, con cada uno de los jueces, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo que duraba aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de la opresión y la aflicción que vivía el pueblo de Israel. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían, más que sus padres cuando estaban en el desierto, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Te acuerdas cuando Moisés está en el Sinaí, que Aarón, por la presión que sentía del pueblo, terminó haciendo un becerro y ellos lo adoraron en sustitución de Dios? Y ahí fue que Moisés tiró las tablas de los mandamientos y derrotó, rompió aquel becerro, el cual los israelitas o los hebreos habrían creado en la ausencia de Moisés. Esto también significa el pecado. Cuando Dios te dice no lo hagas, cuando uno toma decisiones por encima de la palabra de Dios, acarreamos consecuencias y el peligro está en que nos alejamos de Dios. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien parezca. Solo te rogamos que seamos libres en este día. Y en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, estaban al garete, haciendo lo que le daba en gana. El libro de Josué es una tragedia, una narración de cómo Yahweh, que es Dios, su significado, fue subestimado por sus hijos año tras año, siglo tras siglo. El libro de Jueces es un triste contraste con el libro de Josué, que narra las bendiciones que Dios otorgó a los israelitas por su obediencia a Dios al conquistar
la tierra prometida, tierra que Dios le dijo a Abraham que el pueblo iba a tener. En el libro de Jueces ellos fueron desobedientes e idólatras, lo que condujo a muchas derrotas del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios nunca dejó de abrir sus brazos en amor para amar a su pueblo. Cada vez se arrepentían de sus malvados caminos e invocaban el nombre de Jehová. A través de 15 jueces de Israel, Dios honró aquella promesa de proteger y bendecir a sus descendientes. Después de la muerte de Josué y sus contemporáneos, los israelitas se volvieron a servir a Baal y a Astarot. Dios permitía que los israelitas sufrieran las consecuencias de sus adoraciones a los dioses falsos. Recuerda que tenemos un libre albedrío de hacer lo bueno y hacer lo que no es agradable a Jehová. Dios envió jueces a sus hijos para que los guiaran en la vida y tuvieran una vida recta delante de Él. Pero vez tras vez ellos daban la espalda a Dios y se volvían de sus vidas a sus vidas de maldad. Se arrepentían y volvían nuevamente a pecar contra Dios. Pero sin embargo, guardando su parte del pacto con Abraham, Dios salvó a su pueblo de sus opresores a lo largo de 480 años. Y también los libraban los jueces, volvían a pecar durante todos esos 480 años. Probablemente el más noble fue el juez Sansón, quien llegó a dirigir a los israelitas después de 40 años de cautividad bajo el gobierno de los despiadados filisteos. Sansón condujo al pueblo de Dios a la victoria sobre los filisteos, donde él perdió su vida después de 20 años haber sido el juez de Israel. El anuncio de la madre de Sansón, escuche bien este detalle. El anuncio de la madre de Sansón que daría a luz un hijo que guiaría a Israel es una figura de la anunciación de María sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios envía a su ángel a ambas mujeres y les dijo que ellas concebirían y darían a luz un hijo, quien guiaría a todo el pueblo de Dios. En aquel entonces, un ángel habla a la madre de Sansón de que iba a tener un hijo. La compasiva liberación de Dios a su pueblo, a pesar de su pecado y de haberlo rechazado, presenta una ilustración de Cristo en la cruz, que también fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús murió para librar a su pueblo, a todo aquel que cree en Él, y los libró a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Aunque la mayor parte de los que siguieron durante su ministerio eventualmente se alejaron y lo rechazarían, aún permaneció fiel su promesa y fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Sansón, para terminar con los filisteos, derrumbó el templo donde estaban todos reunidos. ¿Qué vamos a aprender de este libro de los jueces? Que la desobediencia siempre va a traer el juicio de Dios. Los israelitas expresan un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. En lugar de aprender la experiencia de que Dios siempre castigaría con revelación contra él cuando se rebelan contra Dios,
ellos continuaron desobedeciendo y sufriendo el desagrado y la disciplina de Dios. Si nosotros continuamos en desobediencia, atraeremos a nosotros la disciplina de Dios, porque Él no disfruta de nuestro sufrimiento, sino porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que Él recibe por hijo. Eso está en Hebreos 12:6. El libro también de Jueces es un testamento de la fidelidad de Dios. Aún siendo infiel el pueblo, Dios era fiel. Aún si fuéramos infieles, permanecíamos fiel como Él es fiel con nosotros. Aunque fuéramos infieles, Él como lo fueron los israelitas, aún Dios es fiel para salvarnos y preservar nuestra vida y vida eterna, y perdonarnos cuando buscamos ser perdonados, el cual también os afirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis sellados y llamados a la comunión a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha querido tener una relación con cada uno de nosotros. El pueblo de Israel se iba tras los ídolos, comían los sacrificios de ídolos, se aferraron más a lo que veían y a lo que no veían. Y por eso vino la mano dura de Dios para restaurarlos y libertarlos de la muerte. El llamado de esta manera es porque contiene la historia de la liberación del pueblo de Dios de hombres que llevaban el título de jueces. Este libro cubre aproximadamente 300 años, 7 de apostasía de Israel, 7 de servidumbre, 7 naciones paganas, 7 lloros hacia Dios, 7 liberaciones bajo los jueces. Este libro presenta a Israel en provecho delante de Jehová, viendo su favor y su misericordia. Jueces es la continuación cronológica del Pentateuco y de Josué, y describe la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Josué hasta la aparición del profeta Samuel. Recibe su nombre de los principales protagonistas. Estos jueces, sin embargo, eran algo más que árbitros judiciales. Eran libertadores, eran salvadores, carismáticamente dotados por el Espíritu Santo de Dios para la liberación y la preservación del pueblo de Israel hasta el establecimiento de la monarquía. También Moisés, cuando estuvo en el desierto, tuvo que llamar a un líder de cada territorio de Israel, de cada uno de los hijos de Jacob. Moisés los llamó para que lidiara las situaciones entre el pueblo de Israel, un consejo que le dio el suegro de él, Jetro, el suegro de Moisés, le dio un consejo, que eligiera un líder de cada una de las regiones de Israel, de las 7 tribus, un líder de cada tribu de Israel, para que le ayudara con los problemas que él estaba mediando con el pueblo de Israel en el desierto. La tradición judía dice que
Samuel fue el autor de este libro, pero los eruditos cristianos concuerdan en que nadie sabe con certeza quién lo escribió. Quizás fue Samuel o uno de los colegas profetas de Samuel. Hay muchas fuentes que registran esta situación de el autor. Lo importante es que el autor del libro de la Biblia está presente. Sea Samuel, sea quien fuera, fue inspirado por Dios y escrito por el hombre. Al parecer, el pueblo de judío y la posteridad, estos son los destinatarios. Durante la muerte de Josué, Israel entró en un periodo de 350 años de una edad oscura. El libro de los jueces es una historia triste de un decline y liberación de los judíos. Su castigo es un ejemplo para nosotros del juicio divino que viene para todos aquellos que se alejan de Dios en su arrepentimiento, y el que Dios haya mandado jueces para librarlos es una señal de la misericordia de Dios que muestra para con aquellos el arrepentimiento. Basado en estos tiempos, estaríamos hablando de los pastores, que son los que están a cargo de las iglesias y de las personas. El Espíritu Santo que está con nosotros. Dios estuvo con Israel, Jesús con los discípulos y el Espíritu Santo con la iglesia. El mensaje real de este libro para todos los hombres de todas las generaciones se puede ver en dos formas: la certeza de los errores que comete el hombre delante de Jehová, y el juicio divino de que a todos aquellos que desobedecen a Dios acarrearán consecuencias. Segundo, el poder de la oración de un penitente en obtener el favor de Dios y el perdón y su bendición. ¿Cuál es el propósito, el otro propósito que vemos de Dios para cada uno de nosotros? El propósito es presentar el material histórico de la muerte de Josué hasta la época de Samuel. El pueblo oscilaba de la maldad al arrepentimiento, y repetido en ciclos expresa el modo impresionante como el pueblo de Israel falló a Jehová. El libro también nos muestra la confusión que se produce cuando la gente va en pos de sus propios caprichos, en vez de someterse a los líderes responsables que tenemos. Una de las notas claves de este libro es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Los propios jueces eran salvadores o libertadores de su pueblo, al mismo tiempo que administradores de justicia. 6 grandes jueces aparecían en este libro, 5 de menor importancia y uno llamado Samgar ben Amat. Se le concede solo un versículo en todo este libro. Datos del poder del Espíritu Santo están en el capítulo 6, verso 32, que eran el instrumento de Dios. Vamos a un breve bosquejo de este libro. El fracaso de Israel y consiguiente la institución de los jueces. Después que muere Josué, Dios establece unos jueces para las 12 tribus de Israel, un juez por tribu. Otoniel, Ahot,
y Samar, Débora, su cántico de victoria, Gedeón, el malvado juez Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Ibzán, Elón, Adón y Sansón, el último juez. Maldades de Israel y la confusión resultante del castigo por la desobediencia. La idolatría de Micaías, el crimen de Gabat como un castigo, el pecado de Israel contrario a la voluntad de Dios y las advertencias ambas a Moisés y de Josué a los judíos fallaron en estas tres áreas bien importantes. No sacaron a todos los cananitas, como yo les dije en el principio. Practicaron la idolatría. 2, 3. Los hombres tomaron mujeres paganas. Estos pecados causaron muchos problemas y sufrimiento. A ellos, por consiguiente, resultó en la destrucción de la nación. ¿Qué significa la palabra jueces? Significa que Él dispensa justicia, castigando a aquel que obra mal y vindicando al juicio, al justo, a través del juicio. La palabra correspondiente para juicio se usa para describir la disposición a la que tenían que ajustarse. Otro nombre de los jueces fue Otoniel, juzgó por 40 años. Ahod juzgó por 80. Samgal, no hay nada registrado de cuánto tiempo duró. Débora con Barak duraron 40 años juzgando. Gedeón juzgó 40 años. Tola juzgó 22. Jair juzgó 22 años también. Jefté juzgó a la nación por 6 años. Ibzán juzgó 7 años. Elón juzgó 10 años. Abdón juzgó por 8 años. Y Sansón juzgó por 20 años. Elí, Samuel sirvieron como jueces también al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, ¿qué va a suceder? Estos jueces, se levantaron jueces en el Nuevo Testamento, la fe de Barak, el llamado de Gedeón, Jefté, Sansón, las lecciones prácticas. No nos preocupamos por la educación cristiana de nuestros hijos y esto resulta en tragedia. Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. La ira de Dios ante el pecado. Recuerda que el pecado nos separa de Dios. La misericordia de Dios ante nuestro arrepentimiento. El hombre no es señor de su propio camino. Recuerda siempre esto, nosotros no somos los señores de nuestros propios caminos. Dejar a Dios resulta un castigo, separación, pecado. Dios está con su gente, aún en medio de todas las tribulaciones que podamos estar pasando. No es suficiente pensar en Dios, que Dios está con nosotros. Tenemos que tener una relación firme con Él. La falta de un líder, de un pastor, llevará a un pueblo por un camino equivocado. Hay gente que se justifica. No voy a la iglesia y da muchas razones y muchas explicaciones. Es parte de nuestra relación y nuestra salvación con Dios. Pueden decir para justificar la ausencia en la iglesia de que Dios está en todas partes, pero tú no estás en todas las partes en que está Dios. Dice la Biblia
que el hierro en posesión de los cananeos y los filisteos, la razón por la cual Israel no pudo echarlos afuera. Y que solamente cuando Saúl y David quebrantaron el poder de los filisteos, llegó el hierro a ser, esto es un dato bien importante, porque los israelitas dependían del hierro de los filisteos y de los cananeos, hasta que llegó Saúl y David y los derrotaron. Dios quiere decirte hoy que Él busca estar contigo, que su brazo no se ha cortado, que tú eres importante para Él. Cuán importante eres para Dios, que envió a su único hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Es momento de que reflexionemos y nos volvamos a Dios, teniendo la certeza de que está con nosotros, está contigo en todo tiempo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Ora, porque la oración te acerca más a Dios. Y no está la palabra en tu boca cuando ya Dios la conoce. Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes que la pidas. La oración te acerca más a Dios. El ayuno te ayuda contra los huestes del enemigo, a defenderte, a darte autoridad sobre aquello que quiere derrotarte. Adora, alaba a Jehová. Aprende de la palabra para que conozcas más de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Dios siempre quiere un trato contigo, que me estás viendo. Mientras hay vida, hay esperanza. Cada día que pasa de nuestras vidas nos acercamos más a nuestra eternidad con Dios. Señor, hoy entrego, repite conmigo, Señor, hoy te entrego mi vida, mi mente, mi corazón, mi familia. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, por alguno que esté enfermo, sánale en el nombre de Jesús. Glorifícate en sus vidas, Señor. Estate con ellos en su desierto para que lleguen a la tierra prometida. Ábrele puertas de bendición como abriste el Mar Rojo y el Jordán. Bendícelos con toda tu bendición. Bendice la familia, los hogares, los matrimonios, los hijos. Te lo ruego en tu nombre, mi Dios. Amén. Shalom. Bendiciones. Nos veremos el domingo. Amén.